Bienvenidos a un episodio más de Arquitectura Sostenible. Volvemos con el podcast, volvemos con el canal de YouTube y hoy hablaremos con Marc, quien es fundador de Think Team, que es una empresa que se especializa en temas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales. Él acumula más de 20 años de experiencia en temas de sostenibilidad y tecnologías medioambientales y antes de llegar a México, que fue aproximadamente hace 12 años, trabajó como Chief Financial Officer de una startup de tecnología en Suiza. También en esta ciudad realizó una maestría en tema de mercados financieros y de capital de la Universidad de St. Gallen y además ingresó a Goldman Sachs como analista de ventas de investigación y como tal complementa su conocimiento en tecnología y desarrollo de negocios en mercados emergentes con una sola formación en finanzas. Así que sin más preámbulos, vamos a ver esta entrevista que estoy segura que te encantará. Como ya había mencionado, hoy tenemos a Marc, que nos contará un poco de su experiencia o mucho de su experiencia que tiene en todo el tema de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, Marc, agradezco mucho tu tiempo que te estés tomando aquí para compartirnos toda esta experiencia. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias por tenerme el día de hoy. La verdad es una oportunidad y aprecio mucho la invitación de poder hablar sobre este tema que generalmente no es muy, pues, ¿no? La gente no sabe mucho sobre él y ya creo que es de gran importancia y oportunidad. Así es, y bueno, justamente la primera pregunta que tengo para ti va relacionado con este tema. Estamos acostumbrados a que las personas se puedan preocupar más por el tema del agua, pero desde la perspectiva del suministro de agua potable. Pero muy pocas veces nos preocupamos ya de esa agua que ya ha sido utilizada y que ya es para el desecho. Y tú te estás dedicando a eso. ¿Por qué estás ofreciendo, por qué estás trabajando en temas relacionados con el tratamiento de aguas residuales? Pues es un muy buen punto. Como estamos mucho más orientados o nos llama mucho más la atención el agua potable, mientras que el agua residual es por un lado una gran fuente de contaminación en cuerpos de agua. Cuerpos de agua son ríos, arroyos, lagos, el mar. Y por otro lado, también ofrece no solamente pues el tratamiento de las aguas residuales correctas, ¿no? Permite la recarga precisamente de estos cuerpos de agua, la recarga con un agua ya de muy buena calidad para que no contamine. Y por otro, también se puede reciclar el agua residual, así cubriendo consumos de agua en aplicaciones no potables, que sería lo más obvio es el consumo de agua en riego, ¿sí? Que consume grandes cantidades, volúmenes de agua y los podemos cubrir a partir del consumo de agua potable para el consumo humano o industrial. Entonces, para darte un poco de idea del antecedente, yo trabajé antes en Suiza para una empresa que tenía una tecnología para el tratamiento de aguas residuales de origen checa y llegando a México vi que en México tenemos un país por las condiciones meteorológicas que tiene mucha sed, ¿no? Mucha sed en el sentido que somos un país que tiene un estrés de agua alto, particularmente en las regiones no del sur, es decir, la región centro y el norte, obviamente. Y pues también viendo la parte de la contaminación de los cuerpos de agua, ahí hablamos de un fenómeno que se llama la eutrofización, que es cuando reciben cuerpos de agua demasiados nutrientes y lo que provoca un exceso de crecimiento de plantas y también de alga, lo que consume a su vez demasiado oxígeno y provoca
pues, ¿no? Como la muerte de un cuerpo de agua en el sentido de que no existe suficiente oxígeno para que viva la fauna acuática, es decir, peces, ¿no? Un buen ejemplo es el lago de Pátzcuaro. Hoy en día ya no existe prácticamente nada de pez en este lago y esto tiene que ver con fertilizantes por un lado, pero por otro también por el mal tratamiento de las aguas residuales. Entonces, como descubrí esta tecnología, este producto que permite el tratamiento y el reciclaje de aguas residuales de forma descentralizada, yo pensé que era una muy buena idea introducir esta tecnología avanzada a México para apoyar a la problemática del tratamiento de aguas residuales. Sí, claro, tenemos, bueno, México es un país que tiene mucho problema con el tema de abasto de agua y es bien sabido que hay demasiada presión, por ejemplo, la Ciudad de México por extraer agua de otros estados para dar suministro a la propia Ciudad de México. Y claro, estamos contaminando los lagos, estamos contaminando los ríos con toda esta agua que ya no ha tenido en muchos casos un buen tratamiento de agua. Y aquí es a donde viene nuestra, bueno, mi siguiente pregunta. Muchas veces creemos que al tener, bueno, ser solo una pequeña vivienda y digo, bueno, no estoy haciendo un buen tratamiento de agua en mi vivienda, pero la pregunta ¿es importante una buena gestión, aunque de todo el tema de las aguas residuales, ya sea dentro del hogar o sea dentro de un edificio? O sea, ¿uno hace la diferencia? Sí lo es, en todos casos, ¿no? Como nosotros tenemos un interés, un particular interés en las casas, los hogares que no tienen acceso a la red de drenaje, que eventualmente lleva las aguas residuales a una planta municipal, una planta que trata todas las aguas residuales y que hace esto, ¿no? Que descarga después el efluente al ciclo natural del agua, ¿sí? Es decir, descargando a un cuerpo de agua superficial o subterráneo. Entonces, por un lado, están las casas que no tienen acceso a la red de drenaje y que típicamente descargan a una fosa séptica o lo que tenemos en México son fosas sépticas prefabricadas que se llaman biodigestores. Y del otro lado, la gestión, ¿no? Hablando de la gestión del agua residual dentro del hogar, sí es importante también si uno tiene acceso a la red de drenaje, en el sentido de que si tú descargas grasas y aceites en cantidades importantes al drenaje, esto hace mucho daño más adelante. El consumo de cloro también es un problema muy grande. El cloro hace mucho daño en el agua, ¿sí? Porque típicamente tratamos las aguas usuales de forma biológica y pues el cloro obviamente no ayuda a que funcione correctamente el proceso biológico, ¿sí? Que es un proceso natural que depende de microorganismos y esos microorganismos obviamente se mueven. Cuando contiene el agua residual grandes cantidades de cloro. Luego también, ¿no? Donde también tenemos que cuidarnos en los hábitos del lavado de ropa, por ejemplo. ¿Sí? Es como en muchas casas, muchas veces usamos demasiado detergente, el uso de suavizantes también es dañino para el tratamiento a nivel macro, es decir, una planta municipal, igual como en una planta o en una planta de tratamiento pequeña o en una fosa séptica. Ahí también, ¿no? Como es al final un proceso biológico que hace el tratamiento, nada más que es anaerobio en este caso y no aerobio, ¿sí? Entonces, el cuidado de hábitos en la casa sí tiene relevancia y después viéndolo de que, ¿no? Hacerse la pregunta ¿a dónde va el agua residual? Es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque si el agua, ¿no? Si la casa, el hogar no está conectado a la red de drenaje, pues
termina en un sistema de tratamiento descentralizado que puede ser una fosa, que es un tratamiento muy básico que sí contamina los cuerpos de agua y, ¿no? Y esto puede ser a nivel superficial igual como a nivel subsuperficial. ¿Sí? El ejemplo del sur de este país, por ejemplo, es muy importante. ¿Sí? En la península de Yucatán tenemos el agua subterránea a una profundidad de entre 1 a 3 o 5 metros. ¿Sí? Y ahí sí el agua residual hace mucho daño. ¿No? Entonces, sí es un tema muy importante desde el punto de vista contaminación del agua potable, de las fuentes de agua potable, y del otro también es una gran oportunidad, ¿sí? Porque tenemos consumos en el hogar importantes, ¿sí? En México calculamos con un mínimo de 150 litros por persona por día. Y si ahí agregas el consumo de agua en riego, ¿sí? Que fácilmente pueden ser entre pues, 4 y 8 litros por día por metro cuadrado, ¿sí? Entonces 100 metros, ¿no? Si hablamos de 100 metros cuadrados, estamos hablando de que no es un jardín muy grande, estamos ya pronto hablando de 500 litros de consumo de agua al día, ¿sí? Y considerando, ¿no? Como si hay escasez de agua, si es, ¿no? Es una gran oportunidad si se puede reutilizar parte o completamente el agua residual tratada para cubrir el consumo en áreas verdes. Bueno, justamente esto que has mencionado de que muchas veces no se cuenta con la facilidad de poderse conectar a la red de drenaje municipal. Muchas veces, bueno, México es el típico ejemplo, cualquier sitio en Latinoamérica, de que la solución fácil cuando estás haciendo tu casa desde la autoconstrucción es ir directamente a hacer un cajón de concreto, hormigón, y eso decir, aquí va a ir todas mis aguas residuales, y es la típica fosa séptica. Pero desde tu experiencia, ¿cuál sería el consejo para esta gente que no tiene para conectarse a la red de drenaje? ¿Cuáles serían las consideraciones para buscar otro tipo de soluciones para el tema de tratamiento de las aguas residuales? ¿O qué consejo les darías? Um, todo depende del hogar, ¿no? Pero, y pues, ¿no? Como esto tiene que ver con, ok, si hay riego o no, cuántas personas viven en la casa, cuáles son, ¿no? Los consumos al día, y también es una cuestión de presupuesto al final, ¿sí? Y una capacidad de poder cuidar un sistema de tratamiento, ¿no? La fosa séptica o el biodigestor obviamente es lo más económico, lo más sencillo, pero ahí, ¿no? Como ya ahí empezando, se puede instalar de una forma correcta o incorrecta. La verdad, la mayoría de las fosas sépticas en México no se instalan de la forma correcta. Lo correcta sería, en realidad, solo descargar aguas negras a una fosa séptica o un biodigestor para garantizar que el proceso biológico, el proceso anaerobio, esté funcionando correctamente. El efluente de esta fosa se descargaría a un campo de oxidación, que es básicamente una cama de gravas y arenas, tuberías perforadas y ahí ¿no? Y cubrirlo con tierra. Entonces, esto permite una infiltración del efluente y un tratamiento adicional pasivo, es decir, sin que dependa uno de un aparato, ¿sí? ¿No? La oxigenación de las aguas en el sistema de tratamiento. Y en este peine de infiltración, también a ese peine de infiltración también se pueden descargar directamente las aguas grises. ¿Sí? Entonces, eso sería una
una forma correcta de instalar un sistema de tratamiento pasivo, una fosa séptica o, como decíamos, un biodigestor. Y es un sistema sencillo. La fosa no requiere mucha atención y tampoco tampoco existe la necesidad de hacer un vaciado de la fosa séptica muy vaciado, retirando los sólidos, ¿no? Como si esto puede ser, dependiendo del tamaño de la fosa, puede ser cada año o dos. En los primeros años probablemente puede tardar un poco más, pero después sería una remoción de los sólidos un poco más seguido. La alternativa es un sistema como lo manejamos nosotros en ThinkTeam, que es una micro planta de tratamiento de aguas residuales. Es un sistema, no funciona con un proceso muy comparable o idéntico o hasta mejor que el proceso de tratamiento dentro de la planta municipal, que todas las aguas entran a la planta de tratamiento, pasan después por, en nuestro caso, 2 procesos biológicos, un tratamiento pobre en oxígeno y un tratamiento rico en oxígeno. Es oxígeno que inyectamos a través de un soplador de aire, es un pequeño aparato que no tiene mucho consumo, que también mueve todas las aguas constantemente a través del sistema. No huele a nada el proceso. Cuando uno abre la tapa, el agua tratada no huele a nada tampoco. Es un proceso de verdad muy limpio, y lo que sale es un agua tratada perfectamente transparente. Sí tiene un pequeño color ámbar, y esta agua está perfectamente apta para reutilizar en el riego de áreas verdes. Antes de usarlo, se desinfecta todavía para estar 100% seguros que no contiene ahí bacterias patógenas que puedan hacer un daño, aunque es una desinfección para mí un poco relativa, porque al final el sol también desinfecta, ¿no? Con los rayos UV, y dentro de un hogar controlamos bastante pues como la situación de enfermedades. Entonces, a la hora, ¿no?, de tener aguas residuales mezcladas de muchas fuentes, hospitales incluso, que llegan a una planta municipal, ahí obviamente tenemos mucho mayor riesgo de bacterias patógenos que podrían contaminar el agua tratada, es decir, el efluente que se reinyecta al ciclo natural del agua, o que se reutiliza en riego u otros fines. Si uno quiera reutilizar el agua en sanitarios, tampoco es un gran problema. Hoy en día ya existen muchos sistemas de tratamientos físico-químicos, como los llamamos, para pulir el agua tratada más. Y reutilizarlo en sanitarios o hasta la limpieza, lavado de coches, etcétera, ¿no? En este caso, le damos un polimiento al efluente que sale del proceso biológico, y de esta forma se puede utilizar en otras aplicaciones de agua no potable, ¿sí? Lo que también es muy interesante, que es un tema a lo cual nos hemos metido hace unos años, es el tratamiento pasivo por método, ¿no? por medio de humedales artificiales. Humedales artificiales son, básicamente, ahí rigen diferentes reinos, que son, es el tratamiento por medio de microorganismos, macroorganismos, plantas, algas, hongos, y esto de forma 100% natural, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros instalamos humedales adicionales a la planta de tratamiento para tener un respaldo o una redundancia en el caso que el agua tratada no sale de calidad perfecta por un fallo en el tratamiento anterior, en la planta de tratamiento.
Pero adicional, el agua tratada se pule y pues produce, ¿no?, una calidad muy, muy buena, adicional al hecho que un humedal obviamente es un elemento paisajístico muy atractivo y que también fomentamos con un humedal la biodiversidad, ¿sí? Porque es un lugar muy atractivo para cualquier animal. Y obviamente, ¿no?, fomentamos también, ¿no?, ahí el uso de crecimiento de planta endémica y pues, ¿no?, siempre buscando un máximo de biodiversidad entre fauna y flora. Entonces, digamos que no solamente están desde la parte de tratamiento como una planta de tratamiento de aguas, sino también tienen los servicios, bueno, ayudan a temas de biodiversidad con la creación de humedales artificiales, pues que ayuden a generar también este pequeño pretratamiento de aguas residuales para después llevarlo a una planta de tratamiento, ¿no? Es más o menos lo que entiendo. Es correcto, sí. Es como si nosotros, pues, se reciben las aguas residuales primero en una planta de tratamiento que hace un tratamiento, un pretratamiento reteniendo sólidos no degradables que no queremos dentro del proceso biológico. Después tenemos un tratamiento secundario que es la biología a través de microbiología. Y con eso bajamos mucho, ¿no? Entonces, como ahí estamos hablando de tasas de remoción arriba del 95% en cuanto a la carga orgánica. Y también la remoción de nutrientes, que es un tema aparte muy importante, clave para la temática o la problemática de la eutrofización que mencionamos al principio de la plática. Pero después, ¿no?, entramos a un humedal donde efectivamente pulimos el agua tratada más todavía y a la vez, ¿no?, es un elemento atractivo y se fomenta la biodiversidad, el tema tan importante, ¿sí?, que tenemos en la agenda político por fin desde unos 2 años hoy en día, ¿no?, que se crea el IPBES, ¿no?, un panel intergubernamental que se preocupa por esta gran pérdida de biodiversidad que hemos visto los últimos 100 años y que seguiremos viendo en los próximos años, precisamente por la pérdida de los famosos humedales, ¿sí? Ahí el ejemplo son los anfibios, de los cuales hemos perdido un 90% de las especies en los últimos 100 años y pues la expectativa es que vamos a perder otro 6% de todas las especies ¿no?, de anfibios en los próximos 20 años. Sí, claramente tenemos que hacer algo como profesionistas o simplemente como usuarios de este planeta para tratar de disminuir todo el impacto que estamos generando con nuestros hábitos de consumo y con la forma en la que nos comportamos en este planeta. Y bueno, has mencionado todo el tema de las nuevas plataformas que existen para ayudar al tema de la biodiversidad. Y aquí hay un concepto que dentro de su página web lo mencionan, el ciclo de reuso del agua. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de esto? Sí, pues básicamente es el concepto de reducir el consumo de agua en un hogar, ¿sí? Pues reutilizando una parte del agua residual que se genera dentro del hogar, ¿no? Estamos hablando de regaderas, estamos hablando de la cocina, de sanitarios, lavabos y la lavandería, ¿sí? Que todas esas aguas, en nuestro caso, llegan a un solo sistema de tratamiento biológico, salen después a un tanque receptor, ¿sí? Que tiene una bomba a través del cual se filtra, se pule más si es necesario, se pasa por un humedal terciario y se reutiliza para reutilizarse directamente desde el tanque en el consumo, ¿no? En el riego de áreas verdes, o se pule justamente más para reutilizar también
en otros, ¿no? En otros usos como el sanitario, fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto es, el concepto baja, ¿no? Por medio de este concepto se puede bajar el consumo de agua por hasta un 50%. Nosotros no promovemos el reuso del agua tratada ¿no? Como en aplicaciones de agua potable, ¿sí? Es decir, reutilizarlo en la regadera, digamos, simplemente porque ahí está, por un lado, sí, lo que llamamos la barrera psicológica, ¿sí? Que la gente generalmente tiene mucho miedo del agua residual, ¿sí? Mucho asco que les provoca ya la idea, aunque no está tan grave realmente, es simplemente informarse y conocerlo. Y y con el reciclaje del agua residual sí se puede generar un impacto muy importante ecológico, pero también económico. ¿Sí? Es como obviamente si buscamos un pulimiento del agua tratada a nivel hogar ¿no? de muy, muy alta calidad, ¿no? Es como que con cada paso, ¿sí? De calidad del agua tratada que producimos, la inversión y el costo de operación es obviamente cada vez más caro. ¿Sí? Si tratamos el agua residual nada más en una micro planta de tratamiento, obviamente pues no sale mucho más económico y pues ignorando el valor agregado que uno da a un hogar, a una casa, instalando un sistema de este tipo. Obviamente es mayor a lo que cuesta la instalación del sistema, pero con el tiempo obviamente también logra uno una recuperación de la inversión a través de las economías que se generan, ¿no? Como lo que vemos afortunadamente en México también, que es el agua tiene un costo cada vez mayor, ¿sí? Nos exige la cobranza del consumo del agua por el Estado por temas constitucionales, pero sí el costo del agua es cada vez más importante, ¿no? Ahí también estamos hablando sí, de la dependencia de pipas, ¿sí? Que es obviamente un desastre, ¿no? La simple idea que tenemos que entregar agua potable a las casas por medio de un camión, ¿sí? Que tiene una huella ecológica muy negativa, ¿sí? Por la contaminación que se crea por el transporte, pero el costo también es todo un aspecto, ¿no? Es un múltiple por metro cúbico que se cobra para ¿no? 1.000 litros que se entregan por medio de un camión a una casa, en comparación con el suministro de un metro cúbico que llega a través de la red de agua potable. ¿Sí? Entonces, ahí son, ¿no? Siempre en resumen, mencionamos 4 motivos de instalar una planta de tratamiento, que es el que acabamos de mencionar, ¿sí? Es como se puede reducir el consumo de agua en el lugar haciendo el reciclaje que enseñamos en esta ilustración que mencionaste, reutilizando el riego, obviamente generando de esta forma ahorros en el consumo de agua potable. Que sería el segundo motivo, que es economía. El tercer motivo es la es efectivamente si a uno no le llega suficiente agua, ¿sí? Porque por el suministro o porque el nivel en el pozo ha bajado demasiado, las recargas no son tan seguidos, pues, temporadas de lluvias malas y no se recuperen los niveles en el pozo. Y la última, muy importante, cada vez más, cada vez más estricta, y también la razón por la mera existencia de nuestro producto, la regulación.
¿sí? Que la regulación en Europa se ha vuelto mucho más estricta en cuanto a las fosas sépticas más o menos hace 20 años. Por lo mismo se desarrollaron este tipo de productos como nosotros lo manejamos y esto también es cada vez más visible en México, también particularmente en zonas sensibles ecológicamente en cuanto a la calidad del agua, como son zonas costeras, pero también aquí en la Ciudad de México, el que depende del sistema Cutzamala, y que, ¿no? Que en gran parte recibe el agua del Valle de Bravo, ¿sí? Donde pues tenemos una situación crítica que el lago en el valle, en la presa, no se contamine, porque sirve como una fuente, ¿no? Una de las fuentes principales del suministro de agua potable aquí en la ciudad. Justamente ese es, bueno, los últimos años, aparte del cambio climático, el tema del abasto de agua es uno de los, en todas las convenciones por el clima, de los temas más preocupantes y creo que todos los países han estado trabajando con tratar de forzar y de tener normativa más restrictiva en pro de tener un buen consumo de agua y también un buen tratamiento de agua. Una cosa es lo que se te propone y otra cosa es lo que a veces construyes en tu casa, ¿no? Pero las leyes están. Y bueno, algo que me ha parecido muy interesante es el hecho de tener una tecnología tal vez en países europeos que a partir de la normativa te lo ha obligado y ahora llevarla a México y tratar de adoptarla también dentro del país para pues ayudar también al propio país a cuidar algo tan importante como los recursos hídricos, que como bien sabes están muy explotados y a la vez muy pocos cuidados. Y en el tema de las tecnologías, he visto en su página web que tienen una llamada USBF, pero ¿podrías explicarnos en qué consiste esta tecnología? Pues a veces digo, ¿no? Que la tecnología que manejamos realmente es la tecnología de Dios, ¿sí? Porque al final es un proceso biológico, ¿no? Del cual depende el gran, ¿no? La mayor función del tratamiento, ¿sí? Que es este tratamiento biológico dual, porque pasa por una primera zona y después por una segunda, muy enriquecida con oxígeno, que activa el metabolismo de bacteria aerobia, la más efectiva en la descomposición de contaminantes como son, ¿no? La carga orgánica o nutrientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de ese tratamiento hay que separar lo que llamamos nosotros el lodo activado, ¿sí? Que es el medio de tratamiento, ¿sí? Que se puede uno imaginar como sólidos tipo pulpa de un agua de fruta o de un jugo, ¿sí? Es decir, son estos sólidos, ¿no? Crean la superficie sobre la cual crecen los microorganismos que pasamos a través de todo el proceso, ¿sí? Y al final del proceso separamos los sólidos, ¿sí? Este famoso lodo activado, lo llamamos lodo activado por precisamente esta activación del metabolismo de la bacteria aerobia. Lo separamos del agua ya tratada, ¿sí? Típicamente por un proceso que se llama sedimentación, es decir, básicamente se asientan los sólidos y el agua tratada se descarga vía decantación. ¿Sí? Nosotros reemplazamos esta sedimentación por la tecnología USBF, que es una filtración ascendente por medio de un lecho de lodos. ¿Sí? Esto sería la traducción al español. Es muy innovadora, es muy original, digamos, ya que no depende de filtros. La filtración se hace a través se hace de manera natural y no tiene partes mecánicas, no requiere bombeo, no como se hace esta separación de una manera completamente natural, igual como es el caso
por la sedimentación, pero es mucho más eficiente que la sedimentación. Significa que necesitamos mucho menos volumen, necesitamos un tanque mucho más pequeño que en comparación con lo que es un tanque sedimentador, ¿sí? Entonces, lo innovador de nuestro producto realmente es una combinación de varios aspectos, ¿no? Que es, por un lado, esta tecnología. Dos es el hecho que usamos el soplador de aire que de todas formas necesitamos para la oxigenación, ¿no? La oxigenación o la aeración de la etapa aerobia. Este soplador también lo usamos para mover todas las aguas dentro del proceso. Entonces, al final, cuando separamos el agua, sale el agua tratada al tanque receptor para su posterior reuso. Los sólidos los movemos al principio del proceso con el mismo soplador de aire, ¿sí? A través de lo que llamamos bombas mammoth o elevadores de aire, airlifts. Y todos los procesos, además, los tenemos en un solo tanque, ¿sí? Entonces viene un sistema extremadamente compacto que se instala igual como un biodigestor, ¿sí? En una excavación preparada para ¿no? recibir las aguas residuales de forma por medio de gravedad, ¿sí? Entonces, este sistema es realmente un gran éxito a nivel mundial. Se venden más que 5,000 unidades en 62 países del mundo, y nosotros aquí en México, pues la mayoría se exportan a esos países. En México es un poco diferente. Nosotros los fabricamos aquí en el Estado de México para también poder ofrecerlos al costo el más atractivo posible. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por toda esta explicación que, bueno, desde mi punto de vista, todo el tema de tratamiento de aguas residuales es un punto muy importante si es que queremos lograr una arquitectura sostenible. Y en este punto va mi última pregunta. ¿Cuál es tu visión de arquitectura sostenible? Ay, es muy, muy importante. La verdad, la sustentabilidad en el sector de la construcción es realmente un tema fundamental, no solamente por el proceso de construcción, es decir, los materiales que se usan, la huella ecológico, hablando vamos como empezando con el cemento, terminando con el tipo de plásticos y tuberías que se usan. Esto es uno, pero más importante después todavía también el tema del costo del mantenimiento de una casa o la huella que genera el uso de una casa. ¿Sí? Y pues, ¿no? Como ahí son muchos temas que tienen que ver con energía, obviamente, soluciones que existen y que particularmente en México son muy atractivas. Yo creo que hoy en día, si una casa no se construye en México con la instalación de paneles fotovoltaicos, pues es una oportunidad perdida realmente. Pero hay, ¿no? La gran invitación de también tomar en cuenta la parte del manejo de agua. Ya no vivimos en tiempos de hace 20, 30 o 50 años. No hay abundancia de recursos. Tenemos esta gran problemática del cambio climático que tiene muchas implicaciones y que está muy compleja, y donde el agua juega un papel muy, muy importante también, porque agua es energía. ¿Sí? Entonces, cada litro de agua ahorrado también es una aportación a reducir los impactos del cambio climático. Entonces, yo creo que desde un punto de vista urbanismo o diseño de infraestructura, dos, luego proceso de construcción y pues la operación o el mantenimiento de casas. La arquitectura sustentable es uno de los musts, ¿no? Sí, de las grandes necesidades que tenemos o oportunidades donde realmente podemos generar un gran impacto en cuanto a
medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Perfecto, Mar. Pues mejor no lo pudiste haber explicado, ¿no? Toda la parte del proceso desde la concepción de la idea, pero también la parte fundamental, ¿no? ¿Qué sucede con esa casa que está siendo utilizada por las personas que viven ahí, la forma de consumo, de hábito, los desechos que se generan? Pues al final todo forma parte de lo mismo, ¿no? De lograr la sostenibilidad o sustentabilidad dentro de la arquitectura. Y bueno, Mar, muchas gracias por este tiempo que has facilitado. Y bueno, si alguien tuviera una duda acerca de plantas de tratamiento o gestión de aguas residuales, ¿dónde podemos encontrarte? Pues nos pueden contactar a través de la página que es www.think, de pensar en inglés, thinktim.com, o nos pueden buscar en redes sociales también. Aquí estamos en México por ahora, todavía hace falta mucho trabajo aquí, pero con muchísimo gusto los atendemos para resolver los retos en cuanto al manejo correcto de aguas residuales. Perfecto, Mar. Pues a toda la audiencia que ha llegado hasta el final de este episodio, como bien saben, dejaré en la descripción pues todos los datos para que puedan contactar con Mar si es que tienen alguna duda, ya sea de temas de aguas residuales o de los productos que él tiene. Y bueno, nos vemos la siguiente semana para hablar más sobre arquitectura sostenible. Así que muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias a la audiencia.